Bueno, chicos, vamos ingresando el código joinmyquiz.co. Voy a copiar aquí en el chat para todos. Buenas noches a todos. Profesora, disculpe, ¿sería tan amable de poner el link en el chat, por favor? Ya está en el chat. No aparece, profesora. Ahora sí, Listo, muchas gracias. listo, vale. Hay 87 estudiantes en sala. Vamos a ir agilizando, por favor. Voy a volver a compartir en el chat el enlace para los que acabaron de llegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos.
Bueno, vamos a cerrar. Entonces, 5, 4, 3, No, 2. profe, no, 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 profe, no, por favor, no, 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 no. Bueno, 2 minutos más. Gracias. Mucho tiempo, profe. 2 minutos. Es que estamos llegando tarde. Tenemos que llegar más temprano. Son las 7:17. ¿Listo? Voy a dejarlos ahí. Y mientras tanto, mientras pasan esos 2 minutos, voy a empezar a proyectar las diapositivas. ¿Listo? Bueno, muchachos, como les había prometido, hoy vamos a hablar de la historieta y la caricatura. Es importante comprender cuáles son las intenciones o los propósitos comunicativos de los autores en cada uno de estos formatos, llamados textos discontinuos, ¿sí? Entonces hoy, positiva, en el quiz que acabamos de hacer, es importante que identifiquemos todos esos elementos diferenciadores para que a la hora de hacernos una pregunta, también pues sepamos llegar más rápidamente a la respuesta. Entonces, claves para enfrentar prueba de lectura crítica es un apartado de los que ya hemos venido trabajando, pero hoy vamos a recordar específicamente cuál es la intención comunicativa de una caricatura. Entonces, la caricatura satiriza, burla, critica, retrata, representa, en fin, transmite un mensaje, ¿sí? Entonces, si a usted le sale dentro de las opciones de respuesta que la caricatura anterior narra, no, la caricatura no narra. Específicamente, la caricatura lo que hace es una crítica social, ¿sí? Y para eso utiliza la burla y la sátira. Entonces, si dentro de las opciones está informar, narrar, digamos, criticar o describir, ¿cuál sería la opción? Criticar. Netamente criticar, Criticar. ¿cierto? Bien. La historieta, por el contrario, entretiene, educa, cuestiona, narra, reflexiona y también critica, ¿sí? Pero vamos hoy a conocer los elementos diferenciadores de estos dos formatos. Aquí teníamos dentro de las preguntas, ¿sí? Esta serie de bocadillos, o también llamados globos, la que acaban de tener ustedes en el quiz. Entonces, para la voz baja, el globo es punteado, ¿cierto? Para los diálogos, siempre terminan en punta. Pueden ser ovalados, pero también pueden ser cuadrados. Para los pensamientos, son en forma de nube. Para los gritos, tienen diferentes puntas en los bordes. Entonces, en las opciones de respuesta está diciendo que el personaje le dice a Pepito en diálogo
Te lo dice en diálogo, pero si estaba era en pensar, él no lo dijo, él lo pensó, porque el bocadillo está en forma de nube. Ah, bueno, entonces es importante conocer esos elementos. Dentro de esas mismas, esos tipos de globos encontramos también el de llanto o de sudor, como lo vemos aquí con las goticas alrededor. Está el de conversaciones todos a la vez, ¿sí? Y volvemos aquí a retomar el de voz baja o susurro. Aquí hay más. Profe, Espera un momentico porque hay más participantes que quieren ingresar. Cuéntame. profe, ¿se está compartiendo las pruebas del quiz o las diapositivas solamente? ¿Qué están viendo ustedes? Solamente se ve la Diapositivas. primera diapositiva. Yo creí que usted estaba explicando ya, profe. Ah, chica. Espera un momento. A compartir. ¿Cómo hago para que me salga toda la pantalla esta? ¿Ahora sí la están viendo? Sí. Ah, con razón, con razón. Entonces aquí tenemos la voz baja que es punteada, ¿sí? Que también es para un susurro. Aquí tenemos el bocadillo de pensamiento, tenemos el de diálogo, tenemos el de grito, que lo vimos ahorita en el quiz. Entonces aquí tenemos las gotitas alrededor de llanto o sudor. También tenemos la conversación simultánea, varios a la vez. Y es importante, como les digo, que por ejemplo, si en las opciones de respuesta me preguntan si ¿qué pensó? Pues pueden haber ahí algunos globos de pensamiento, pero también de diálogo. Entonces, no, eso no lo pensó, eso lo dijo. Bien, entonces es importante establecer diferencias. Entonces vamos a pasar ahora, aquí hay otros que no teníamos arriba, como el de miedo y el de pánico, ¿sí? Y los convencionales, con tal de que terminen con esta punta, ¿sí? Y no hayan, digamos que la línea sea continua. Todos esos tres que tenemos aquí a la izquierda superior son de diálogo. Y acá tenemos el de robot. Cuando hablamos de historietas robóticas, siempre los globos o bocadillos son rectangulares. Diferencias entre la historieta y la caricatura. Entonces tenemos que en la historieta es una narración gráfica secuencial con varias viñetas que tienen personajes y diferentes diálogos. Mientras que la caricatura es una imagen única. Se exageran los rasgos físicos y pues quieren transmitir un mensaje. El formato de la historieta se compone de varias viñetas organizadas en secuencia, mientras que la caricatura, ya lo dije, es un solo dibujo y también puede tener globos. A veces en las caricaturas no aparecen globos y también es válido. El propósito de la historieta, entretenimiento, educativo, humorístico o de crítica. Y en la caricatura suele enfocarse en la crítica social, más que todo en el sector político. Entonces no se nos haga raro encontrar caricaturas donde se critica la CPS, la forma de gobierno, al presidente, a las huelgas que hacen los estudiantes, ¿sí? Es social y político, esos dos sectores. Mientras que en la historieta también puede ser para contar una historia, simplemente para entretener, ¿bien? El uso del texto. Entonces, en la historieta se incluyen diálogos en globos de texto y descripciones, mientras que en la caricatura las frases son cortas o son juegos de palabras. Y solamente para aquel que sepa del contexto, es fácil, digamos, interpretar ese mensaje. En el ejemplo de Mafalda, que es una historieta, ¿sí? Y las de Condorito, a veces Condorito solamente entretiene. No sé si alguna vez han escuchado o han leído sobre Condorito, ¿sí? En las de Mafalda tiene un contenido más de crítica. Las caricaturas
suelen ser, por ejemplo, la del Matador, la de Quino, son puras críticas políticas. En resumen, la historieta cuenta una historia a través de varias imágenes, mientras que la caricatura es un dibujo único que exagera los rasgos físicos, pero también las situaciones con el fin de hacer un humor negro o de criticar. Me parece importante que establezcamos la diferencia. Bien, vamos a empezar con esta que tenemos aquí. Y necesito que ustedes, como primera medida, identifiquen si esto es una historieta o es una caricatura. Caricatura, profe. ¿Está Una claro? caricatura. Caricatura. Muy bien. Una caricatura. ¿Cuál es la diferencia entre una historieta y un cómic? Es lo mismo. Es lo De que las mismo. historietas son Bien, es varias. lo mismo. Es un sinónimo. Es un sinónimo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, dice, para que después no digas que no soy detallista. Feliz Día de la Mujer. A propósito, feliz Día de las Mujeres, que mañana celebramos este Día Internacional. Entonces, feliz Día de la Mujer. Vamos a mirar todos los elementos que aparecen en esa caricatura suman para la interpretación del mensaje. ¿Bien? Entonces dice, con la expresión del cartel, el autor pretende A. Cuestionar que se celebre el Día de la Mujer, mas no el Día del Hombre. B. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales, cuestionando su sinceridad. C. Resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. D. Ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. Vamos a ver, aquí ya me están colocando respuestas en el chat. ¿Ver? Bueno, la gran mayoría, unos dicen que la B, que la gran mayoría, otros dicen que la C. Bueno, alguien acabó de poner la A. Entonces, miremos, la A es cuestionar. Recordemos que ahorita estábamos viendo en las diapositivas cuál es la intención comunicativa de la caricatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Cuestionar, criticar, resaltar, ilustrar. Recuerden que ilustrar es dar un ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿será que ahí están ilustrando los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer? ¿Están dando un ejemplo? No. Entonces, cuestionar que se celebre el Día de la Mujer más no el Día del Hombre, muchachos. No. ¿Será que están resaltando los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres? Ahí solamente se está mostrando uno. No. No. ¿Sí? Pero No, recuerden que señora. la intención Están criticando. comunicativa, exacto. Pero Toda criticando irónicamente. caricatura critica. Te escucho. ¿Cómo? ¿Me decías? Profe, es que a mí me parece que esa como que no me Entonces, convence porque dice celebraciones culturales y pues eso no, eso, yo creo que esa no debería nada que ver con cultura. criticar irónicamente algunas celebraciones culturales. ¿Cuál colocaste tú? Yo puse la C. La C, resaltar los trabajos cotidianos. Entonces, hablando de la intención comunicativa de una caricatura que acabo de decir que se mueve en el ámbito de la crítica social y la política, ¿tú crees que esta caricatura iría de acuerdo como tratando de resaltar los trabajos cotidianos? Va más para criticar, pero es que igual como le digo, no me convence eso de celebraciones culturales. Porque de pronto está usando el ejemplo de una y sería del Día de la Mujer. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. Recuerde que si la crítica es social, no se va a limitar solamente a un ámbito. Bien.
Entonces, es importante, muchachos, que identifiquemos estos elementos porque en sí aquí se está mostrando una escena, pero si la crítica va dirigido a un entorno social, obviamente se está haciendo en representación de estas celebraciones que dicen, miren que todos los elementos de la caricatura suman, ¿sí? La señora está trapeando. Entonces, con el cartelito de Feliz Día de la Mujer, es como si le hubiera regalado el trapero, ¿sí? Entonces dice, cuestionando su sinceridad, Feliz Día de la Mujer, y miremos que ahí vemos a la mujer aseadora, la mujer que digamos, le sirve a todos en la casa, ¿sí? Entonces, sí, de cierta manera, en representación de esas celebraciones culturales, se cuestiona realmente si sea sincero. Como cuando nosotros decimos, voy a celebrarle el Día de la Madre a mi mamá y le voy a regalar una plancha. Eso que está queriendo decir, ¿sí? La crítica como tal, eh, social que se está haciendo, no es tanto en solamente limitarse a ese entorno de lo doméstico, sino si realmente esa celebración es sincera, ¿sí? Porque a veces le vamos a celebrar, por ejemplo, el Día de la Mamá, pero el almuerzo lo prepara ella, ¿sí? Bueno, entonces, ilustrar no se da un ejemplo, no se está resaltando como tal la labor de la mujer y digamos que se celebre el Día de la Mujer, mano del hombre, en ningún momento, ningún elemento de los que aparece en la imagen nos está suscitando eso. Bien, vamos a esta siguiente. Dice, Cris Madden representa una de las polémicas que se suscitaron en el Renacimiento. El propósito del autor con esta viñeta es, si hablamos de viñeta, es porque esta imagen pertenece a, Cómic. a un cómic, ¿cierto? Entonces, miremos todos los elementos que posee esta viñeta. Dice, A, mostrar el impacto cultural que generó la nueva ciencia frente a la tradición aristotélica. B, representar para el lector la polémica entre fe y ciencia de la modernidad. C, describir con detalle lo sucedido a los hombres de ciencia durante el Renacimiento. Y D, informar al lector sobre las ideas revolucionarias que desafiaron la tradición religiosa. Voy a darle aquí a los que están en sala esperando. Y voy a revisar el chat. Bueno, aquí están divididos. Me dicen que es la B. ¿Ustedes pueden ver las respuestas de sus compañeros? No, señora. No, señora. Las No, envía señora. para privado. Ah, ok. Bueno, entonces miramos acá que unos dicen que es la A, otros que la D, otros la C de no sé. Bueno, recordemos cuál es la intención comunicativa de una historieta o de un cómic, ¿sí? Será mostrar el impacto cultural que generó la nueva ciencia frente a la tradición aristotélica. Cuando hablamos de Aristóteles, ¿será que ustedes pueden reconocer en esta viñeta cuáles son los dos personajes que se están representando? Partamos de ahí. Da Vinci. Galileo Galilei y un sacerdote. Es Galileo Galilei. Galileo Galilei y un obispo, ¿cierto? Bien. Entonces, representar la polémica entre la fe y la ciencia de la modernidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo
que él lo está diciendo, lo está pensando, ya Galileo lo está sabemos. diciendo. Le está diciendo. Galileo lo está diciendo, ¿sí? Y el obispo lo está pensando. Pensando. ¿Qué quiere él hacer? Pegarle. Ponerle ese telescopio en la cabeza, ¿cierto? Entonces miremos, ¿será que están describiendo con detalle lo sucedido a los hombres de ciencia durante el Renacimiento? No. No. No, ¿Será que están informándole al lector sobre las ideas revolucionarias que desafiaron la tradición religiosa? La B. Tampoco. No, Tampoco. ¿Cuál No. colocaron ustedes? la B. Ve. Sí. ¿Por qué? La La A, todavía están no, La B. dudosos. Representar esa polémica. Y es que la polémica en sí se ve sintetizada en esa nube de pensamiento que tiene el señor obispo. ¿Qué es una polémica? Un Es conflicto. un Algo conflicto, controversial. ¿cierto? Entonces, en ese momento, Galileo Galilei está representando a la ciencia, mientras que el obispo representa a la fe de la iglesia. Bien, entonces sí hay una polémica, ¿sí? Es importante que miremos que representar, ilustrar, esa es la base de la historieta. Bien, listo. Bueno, vamos con la siguiente. Teniendo en cuenta el acontecimiento que recrea Chris Madden, en el que se representa una de las polémicas que suscitaron, bueno, que se originaron en el Renacimiento, es válido decir que A, la religión se oponía a la reelaboración del concepto del mundo lunar. B, la ciencia se adentraba en el campo que solo se permitía acceder por medio de la fe. C, la iglesia pensaba más en sancionar que en considerar una novedad científica. D, el telescopio representa la ruptura del medioevo con la modernidad. Vamos a mirar las opciones de respuesta. Todavía siguen llegando participantes. Ay, Dios mío. Bueno, miremos aquí. Algunos han colocado que es la A, otros que la C, otros que la B. Están divididos. Ninguno, sí, ya hay chicos que colocaron también la D. Bueno, entonces, miremos entonces qué pasa. La religión se opone a la reelaboración del concepto del mundo lunar, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál era la afirmación de Galileo Galilei? ¿No era que la Tierra no era el centro del universo? Entonces estamos hablando del concepto del mundo lunar. no. Lo importante de tener conocimiento del contexto cultural, ¿no? Dice, la ciencia se adentraba en el campo que solo se permitía hacer por medio de la fe. No. La iglesia pensaba más en sancionar que en considerar una novedad científica. Sí. Y el telescopio representa la ruptura del medioevo. ¿Quién es el chico del castillo que está? Ah, mire, qué chévere. Están juiciosos participando. Entonces, de hecho, dice una polémica. ¿Qué puede generar polémica? Que la iglesia pensaba en sancionar. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Pues en la nube donde está el obispo pegándole con el telescopio a Galileo Galilei. ¿Listo? ¿Está claro o hay dudas? Aquí tenemos otra caricatura. Vamos a mirar la imagen. Dice,
El mensaje de la caricatura es: A, los consumidores se sienten oprimidos al adquirir productos. B, en el mercado se enfrentan productores y consumidores. C, la publicidad es importante para la sociedad de consumo. D, las personas están atrapadas por la dinámica del consumo. Entonces, todas las caricaturas en sí traen consigo un análisis de alguna realidad, ¿sí? De algún tema de interés social. En este caso, estamos hablando de los consumidores se sienten oprimidos al adquirir productos. En el mercado se enfrentan productores y consumidores. La publicidad es importante o las personas están atrapadas en el consumo. Entonces, esa canasta representa el consumo que en sí, metafóricamente, se convierte en una cárcel para todos aquellos que necesitan comprar. Muy bien, vamos a borrar un poquito la pantalla. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, ¿me pueden hacer el favor de borrar? Ahí los que estaban muy pilosos participando. Eso. Bueno, dice, la idea planteada por Checho. Checho es el autor de esta ¿qué? ¿Caricatura o historieta? Caricatura. 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 Muy bien. En su juego de palabras hace referencia a qué. A, los parlamentarios se vuelven obesos porque sus recursos económicos son muy altos. Ah, bueno, no hemos leído. Dice, lo que ganan los parlamentarios se llaman dietas y con lo que gana el pueblo se hace dieta. Entonces, A, los parlamentarios se vuelven obesos porque sus recursos económicos son muy altos. B, a la larga, el pueblo y los parlamentarios tienen hábitos semejantes. C, los parlamentarios tienen altas remuneraciones mientras que el pueblo pasa necesidades. Pero vamos a dejar de rayar. Por ahora no vamos a rayar nada porque entonces le estamos quitando la posibilidad a los compañeros que también piensen en las respuestas. ¿Sí? Si no, me toca deshabilitar el control, las anotaciones. Vamos a ser juiciosos. C, los parlamentarios tienen altas remuneraciones mientras que el pueblo pasa necesidades. Y D, el pueblo se ve obligado a hacer dieta mientras los parlamentarios gastan costosos alimentos. Voy a mirar el chat. Bueno, algunos dicen que es la C, otros dicen que es la D. La D. Ahí alguien dijo que era la A. Bueno, los que dicen que es la C, ¿por qué? ¿Quién me quiere argumentar? Pre- Para mí es la C, porque bueno, dice, y con lo que gana el pueblo se hace dieta. O sea, no, como una manera más vulgar de decir que que el pueblo pasa hambre, pues sería como hacer dieta, o sea, que no come. Y lo que ganan los parlamentarios se llaman dietas. Entonces, pues ellos están ganando más recursos y el pueblo está pagando necesidades, que en este caso sería como hambre. Profe, yo digo que la C no es porque ahí no hablan de remuneraciones. Si nos hace No énfasis hablan en de la remuneraciones. Tienen altas remuneraciones. ¿Qué es una remuneración? Digamos, ¿Qué es ganancias o Una cuando les pagan por un compensación, trabajo. devolución. una compensación por el trabajo, ¿cierto? Entonces sí, Sí, ahí dice lo que ganan, o sea, los y, ingresos. o sea que ustedes están entre C y D. No, yo digo que la de Bueno, esa remuneración es recibir algo a cambio de, es un salario, ¿sí? Me lo remuneran a cargo de mi trabajo.
Dice, lo que ganan los parlamentarios que dicen trabajar en el gabinete se llaman dietas. Y con lo que gana el pueblo se hace dieta. Entonces, los parlamentarios tienen altas remuneraciones, que es lo que arriba se denomina dieta, y el pueblo pasa necesidades, que es la segunda dieta a la que se hace referencia. Y me falta una. Me falta una. Un momentico, ya les proyecto la otra. Ay, yo había dejado el quizzes abierto. Vamos a ver quién ganó. Vamos a colocar aquí, compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos a cerrarlo ahora sí. Hacemos en el podio. Terminar. Vamos. ¿Quién está en el podio? Bueno, felicitaciones a Juliana, a Adrián y a Silvia. Muy bien, qué juiciosos. Bueno, chicos, nosotros dentro de esa prueba, quiero mirar un momentico, porque digamos que los errores más recurrentes en la prueba están relacionados con pequeños detalles que diferencian, digamos, la intención comunicativa de una historieta con la de la caricatura. Entonces, miremos un momentico aquí algo. Dice que es una historieta, lo tienen todos muy clarito. Los globos y la historieta también lo tienen súper claro. Los elementos de la historieta son, también lo tienen súper claro. De pronto algunos hablaban de dibujos escritos y cuadros, pero digamos que los conceptos formales son viñetas, dibujos, globos y onomatopeyas. Tienen muy claro qué es una onomatopeya, pocos se equivocaron. Saben cómo se llaman lo que está hablando, ¿sí? Las historietas solo se usan para entretener, falso. Bien, ¿cuáles son las otras intenciones de una historieta? Hacer una crítica educar. a la situación. Educar. Educar. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes definiciones no corresponde? Estuvieron divididos ahí, ¿sí? Porque eso de ¿a qué corresponde este concepto? Que dice que se emplean para ridiculizar o evidenciar situaciones problemáticas usando objetos o elementos visuales con significados ocultos. Caricatura. Esa es la caricatura. Muy bien. Esa es la diferencia. ¿Sí ven que es una delgada línea? Dice, hay que generar empleo para los amigos del gobierno, ¿sí? Ahí están haciendo una crítica directa a aquellos que tienen trabajo solo porque conocen, tienen conocido o palancas en los puestos gubernamentales, ¿sí? Dice la caricatura. ¿Qué es una viñeta? Un recuadro de una serie con dibujos y textos. Está clarísimo. ¿Cuántas viñetas hay en la historieta? Ya sabían que, bueno, no sé por qué se equivocaron. De pronto no tuvieron en cuenta la viñeta inicial. Bien. ¿Cuál de las siguientes imágenes? Ya sabemos que es una onomatopeya. Los personajes que hacen falta de una historieta. Miremos ahí por qué se habrán equivocado sus amigos. ¿Sí? Ya sabemos que la historieta pues tiene una serie de viñetas, mientras que la caricatura en una sola imagen está todo el mensaje que se quiere transmitir. Ya sabemos los tipos de globos, ¿sí? Bien, excelente. Se nota que les gusta ese formato. Es el espacio en el que se colocan los personajes de la historieta, la viñeta, el globo donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes muy bien, se llama bocadillo. ¿Qué tipo de globo es? De pensamiento. Dice, ¿qué tipo de globo es este? De diálogo.
el propósito de la historieta, entretener, informar, contar un libro, vender un producto. ¿Fue fácil? Al parecer sí. ¿Y por qué sabemos que esa historieta fue para entretener? No se está enseñando ni criticando nada. Porque Muy es bien. Garfield. De hecho, o sea, en ningún momento están narrando una historia, ni están como tal haciendo una crítica, ¿cierto? A la historieta se le conoce también como. Entonces ya, oiga, qué chévere, pensé que no sabían la diferencia entre un cómic y una historieta, porque a veces los diferencian. Hay elementos a veces eh, que digamos que lo hacen confundir a uno, pero está súper claro. Listo. En ese sentido, estamos bien. Recuerdan ustedes que en la clase anterior nosotros estábamos abordando un texto de prueba saber. Vamos a continuar con ese texto en este momento y había una imagen, que no les voy a decir si es caricatura o historieta, donde ustedes, digamos, tenían que analizar todos los elementos que la componen. Ya les voy a compartir pantalla. ¿Cuántos estudiantes estamos en sala? ¿Se alcanzan a ver? 93. 93, profe. 93. 93 estudiantes. 93. Es que la verdad, pues estamos llegando tarde. Vamos a tratar de llegar más temprano. Ociosos. Tenemos a fraccionarla. Que es no le voy a decir si historieta, caricatura, pero está larga. Ya se las explico. No sé si la van a ver bien desde ahí, pero si no la pueden ver, me dicen. La ampliamos un poco más. En las pruebas, la prueba saber es muy común encontrar este formato de Calvin, ¿sí? Pues eso, mejor dicho, salen muchísimo. Entonces vamos a enfrentarnos a una de ellas. Me dicen si la pueden leer bien, Señora. ¿sí? Dice, responda a la pregunta 13 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, Calvin y Hobbes dice, $15 por un vaso. Sí, $15. ¿Quieres uno? Pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Entonces él le habla, Calvin le dice ley de la oferta y la demanda. Dice, pero ¿dónde está la demanda? No veo ninguna demanda. Y se voltea hacia atrás a ver si hay más en la fila. Dice, hay muchísima demanda. Sí, claro, como único accionista en esta empresa, demando enormes beneficios por mi inversión. Como presidente de esta empresa, demando un salario anual exorbitante. Y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía pueda dar. Y además, hay gastos indirectos y costos de producción elevados. Sí, pero eso es solo un limón en agua del grifo, ¿ya? Pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. Y si me enfermo por beber eso, no hay garantías, es nuestro lema. Además, debería cobrarla más cara si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. Tú estás mal de la cabeza. Me voy a casa a beber lo que sea. Vale, déjame sin trabajo y sin negocio. La gente antisistema como tú es quien arruina la economía. Entonces ahí está, tenemos los gestos de Calvin. Y aquí decimos, miramos que Calvin se aleja y después se acerca a su mamá diciendo que necesita un dulce.
Dice, el niño intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a argumentos absurdos pero consistentes. B, modelo económico fiel a la realidad. C, una ley de mercado que no existe. D, su propia versión de la economía. Vamos a colocar en el chat la respuesta. Todavía están ingresando, chicos. Bueno, miremos el chat. En el chat, algunos dicen que es la A, otros dicen que es la D, otros dicen que es la B, ¿sí? Pero están divididos. Está entre A, B, D. Ninguno hasta el momento ha colocado la C. Bueno, miremos. Son argumentos absurdos pero consistentes. Es un modelo económico fiel a la realidad. Es una ley de mercado que no existe. Es su propia versión de la economía. Entonces, miremos. Yo quisiera que algunos de los que colocaron aquí, que fueron varios, que colocaron la letra A, me dijera en qué basan su respuesta. Son argumentos absurdos pero consistentes. Son absurdos los argumentos del niño. O sea, la manera en que los explica son como absurdos, porque apenas es un puesto de limonadas así súper pequeño con un cartón ahí Porque le de está puesto. aplicando a un puesto pequeño. Sí, Sí, de verdad. Entonces, por ser un puesto pequeño, él no tiene que tener en cuenta, digamos, sus inversiones o sea, de que las leyes pues, existen y pues son argumentos pues sí consistentes, pero él los está usando de manera absurda. Pero igual parece la pero realidad. Y Pero es la es que realidad. también Es que es como una sátira a la realidad, entonces no es que sea absurdo, nada más por ser un puesto de limonada pequeño, simplemente está haciendo la referencia a otro sistema, bueno, a lo que él piensa que es el cómo funciona un negocio. bueno, definamos la palabra absurdo, muchachos. ¿Qué significa la palabra absurdo? Algo Ridículo. sin Empecemos sentido. por ahí. Exagerado. Ridículo, ridículo, exagerado, Algo estúpido. algo estúpido, Algo sin sentido, Algo sin contradictorio. lógica. que, que no Algo tiene ilógico. sentido, algo ilógico, ¿sí? ¿Será que él está hablando de algo ilógico? Oiga, él tiene su puestico de limonada, pero él está diciendo, hey, sí, yo soy mi propio empleado, yo tengo gastos indirectos, tengo costos de producción. ¿Eso es absurdo lo que el niño está diciendo? Obedece a la inversión que él ha hecho. No, no es fiel a la realidad, no tiene sentido. Sí es fiel a la realidad. Es O era la realidad, pues porque Marico, absurdo todas que lo las esté poniendo en un puesto pequeño. así sea un puesto pequeño, él hace una inversión, ¿sí? Sus argumentos no son absurdos, es lo real. Él tuvo que hacer una inversión, ¿sí? Un modelo económico fiel a la realidad, es fiel a la realidad. Ahora, es un modelo, No, ¿por qué? ¿Qué es un modelo económico? ¿Qué me quiere responder? Creo que como un sistema en el que se manejan los recursos de ideologías. Un sistema, una ideología, me dices. ¿Qué es un modelo económico? una forma es como la forma organizada de para hacer poder economía, hacer la economía. Es un modelo, es una forma de generar recursos, ingresos. generar ingresos, ¿sí? Pero ese modelo es fiel a la realidad.
No, señora. No necesariamente, hay muchos modelos económicos, ¿Por qué decimos que no es fiel a la realidad? porque hay muchos modelos No es el único. económicos. No solo Porque no es ese. el único. Sí, no es el único modelo económico que existe. Digamos, ¿por qué no es fiel a la realidad? Porque para él generar unos recursos debe tener varios clientes. Él no puede generarse digamos, su misma entrada solamente con un cliente. La realidad es que para él subsistir necesita tener una fila de muchas personas que quieran, digamos, comprarle su limonada. ¿Una ley de mercado que no existe? No, la ley No, está, la ley está, la ley La sí ley está, existe, pues, está mal aplicada. está mal aplicada. Y la D, bueno, además de que tiene un único cliente y lo grita y lo trata mal, pues obviamente eh, eso también genera que el modelo esté errado. Bien, su propia versión de la economía, entonces sería esa, la de. pero ¿por qué? O sea, No, tiene el modelo, pero el modelo lo cambia a Porque conveniencia de cambia él, algunos hechos por lo cual a su... realmente la economía, la propia sí está, él sí la está aplicando, pero él literalmente la está colocando a beneficio de él. sí, exacto, está errado en la forma como hace la publicidad de su negocio, en la manera como trata al cliente y en la manera en que cree que él mismo se puede generar su propio sueldo sin tener unos clientes que le devenguen el dinero que necesita. ¿Bien? Listo, chicos, era la D. Muy juiciosos el próximo jueves, ¿bien? Porque el Chao. próximo jueves vamos a seguir hablando de la infografía. ¿Listo? Los quiero mucho.